Los productores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Productores. Ya saben que está Tony Kerky con nosotros, porque ya le dieron clic. No lo voy a saludar todavía. Voy a saludar a los productores que van a acompañar esta plática con Tony. Y primero quiero también decir que qué bueno que está Tony, porque me fue muy mal. Muy mal. Perdí una apuesta con Ángel. Le debo una gorra que cómo ha jodido. Perdí en mis pronósticos. Perdió el Manchester United. Perdieron los Dodgers. Al menos los puntos ganaron, pero ganó el Madrid. Pero, Ángel y yo, antes de empezar en este podcast, algo que a ustedes les vale madres, pero Ángel no, y lo tengo que decir porque si no me va a estar jodiendo, apostamos doble o nada en Pumas Santos. Ahí pretendo recuperar. No, pues vele ahorrando. No, sí, mames, ahorrando. dos gorras. Bueno, ahora sí. Ángel, y aparte trajiste a alguien de fútbol internacional que sabe mucho para ver si aprendes un poco, güey. Y no te aventuras a y también sabe de béisbol, le va a enseñar de todo, cabrón, para que ya no mames. Para que ya no aquí le dije 4-0 Liverpool. A varios. Bueno, antes de putearme, podrían saludar, muchachos. A ver, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Fue un fin de semana redondo. No sé cuándo estarán escuchando este podcast, pero como lo dijiste tú, el Liverpool aplastó, humilló y sobajó al United en la casa normal. De los sueños rotos. Debe. El Madrid normal, ese no ni debería comentarlo porque es muy normal. O sea, ya van muchos clásicos seguidos que Madrid hace lo que quiere con el Barcelona, entonces, bueno, no pierdo tiempo ahí. Perdieron los Dodgers, lo cual para mí fue una alegría muy especial, en especial por ti y por Manolo. Disfruto viéndolos sufrir, su sufrir es mi alegría, entonces me dio mucho gusto verlos. ¿Qué disfrutas más, ver al Liceo así o a nosotros? En este caso particular, con el Liceo ya es tradición, entonces esto, con ustedes. Entonces yo estoy muy bien y sobre todo muy contento de tener el tío Tony con nosotros. Muy bien. Manolo, ¿qué onda? Hola, pues nada, que aprende a escuchar y ya, güey. ¿Se te indicó? Se te indicó, aprende a estar de vuelta, estuve un rato fuera, y con invitado de lujo, pero pues dejamos que él hable, ¿no? Ya nada más saludo del Liceo. Saludo del Liceo. No tiene nada que decir. Hola, soy el Liceo y ya no me gusta el fútbol internacional. Ya no veo nada. Pero bueno, igual la bienvenida al tío Tony Kerky. Un gusto tenerlo por aquí, después de muchos años de no verlo. Muchos. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás? Bien. Gusto verlos también. Caras que tenía rato sin ver, bueno, en vivo, ¿no? Porque de vez en cuando me conecto, ahí los sigo a algunos en Instagram y he visto un poquito del programa y me encanta. De verdad que no sé cómo surgió la idea, me salté ese programa, pero me encanta porque creo que la gente que ha trabajado durante muchos años detrás de cámara en televisión tiene, bueno, primero una infinidad de historias tremendas. Algunas las he escuchado y me he reído mucho porque pues, coincidimos en el lugar en esos momentos. Algunas historias las sabía, otras no. Otras de las que no se han a lo mejor dicho los nombres, yo me lo sabía también. Pero bueno, pero en general también es otra manera de vivir la televisión, ¿no? Que hay gente que no tiene idea de todo lo que pasa detrás o todo lo que conlleva que tú en tu casa veas desde un juego hasta dos tipos con un micrófono reportando desde X ciudad en el mundo, ¿no? Y eso tiene mucho valor. Mira, como la idea de este podcast vino de una mente brillante que es la mía, yo voy a empezar haciéndote una primera pregunta. Varios y César se la robó. Ya sabes, César adjudicándose cosas que no son de él, güey, normal. Mira, déjenlo. Le vamos a dar crédito porque no ha tenido muchas buenas ideas en su carrera, entonces. Que se la quede. Pero como este podcast en particular no se trata de mí, bueno, yo voy a empezar haciéndote la primera pregunta y pues quiero empezar desde tus inicios. ¿Cómo estabas en Venezuela? Yo me acuerdo muy bien. Antes de que tú me contestes, te voy a platicar una anécdota rápido que tú me dices que tengo muy grabada en la cabeza. Que cuando llegaste de Venezuela a México, a ESPN, ahora nos cuentas cómo te llamaron, cómo tomaste la decisión de llegar, pero que tú esperabas ver un edificio enorme con las letras de ESPN, cosa muy similar a lo que tienen hoy. Claro. Tardó, pero llegó. Y decías, no, es que yo esperaba las luces, los anuncios, un edificio grande, gente trabajando. El glamour. Y llegaste a una pinche bodega. Hola, Tlanepantla. Una pinche bodega en Tlanepantla, ¿no? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos. No, tal cual. Bueno, yo había trabajado en televisión
desde mediados de la universidad tuve la verdad mucha suerte porque me encontré mucha gente que me dio oportunidades, algunas a lo mejor con conciencia, otras, no sé, por muy random, pero yo empecé muy joven a trabajar en televisión y cuando me llama ESPN, yo tenía como 8 años ya haciendo deportes en televisión, pero segmentos dentro de noticiero. Y es muy curioso, yo siempre cuento esta historia porque creo que explica bien que uno no sabe dónde va a haber una oportunidad, pero siempre que estés ahí disponible, te pueden llegar, ¿no? Yo había hecho un piloto de un programa mientras trabajaba en este canal de televisión en Venezuela con una productora independiente, un programa que si quedaba bien el piloto, pues se iba a vender a cualquier canal, ¿no? En ese momento no había plataformas de streaming, ni mucho menos, ¿no? Y nada, hice el piloto y ahí quedó. Y el productor, el dueño de la productora de ese piloto, me llama un día y me dice, Tony, yo tengo contacto con la gente de ESPN porque les he hecho documentales acá, les he hecho reportajes y ellos están buscando un conductor y un reportero de Venezuela. Se veía muy bien el canal en aquella época en Venezuela. Y bueno, nada, me pidieron una lista. Ellos no tienen mucha idea, me pidieron una lista de candidatos, ¿no? Los que podíamos entrevistar. Y esta persona con la que yo trabajé un día me dice, yo les di una lista, pero les dije que el tipo eras tú. Y dije, bueno, gracias, la verdad que sí, Alejandro, bueno, muchas gracias, tal. Colgué el teléfono y en este medio también te consigues mucha gente que te dice muchas cosas, ¿no? Entonces yo colgué el teléfono y dije, wow, estaría increíble, pero hasta ahí. Yo era evidentemente muy fan de la cadena. Nada, me llaman. ¿Qué año era, Tony? Esto es el 2006. Estábamos, yo creo que junio por ahí. Entonces me llama Luis Felipe Hoyos, es el primero que me llama, ya no está en ESPN, y me dice, oye Tony, mira, tu teléfono me lo dio tal, y vamos a estar en tal hotel de Caracas, haciendo entrevistas en un salón ahí, y nos gustaría que lleves tu reel, etcétera, ¿no? Yo cuelgo y digo, no puede ser. Bueno, va, ¿no? O sea, hago mi reel y todo el rollo, ni lo tenía hecho. Y era un momento de Venezuela donde todavía no era una necesidad emigrar porque no estaba tan grave la cosa, aunque muchos ya entendíamos para dónde iba. Pero a mí me seducía nada más la idea de ESPN. O sea, para mí en ese momento de mi carrera era, no sé, es como que arranques de ingeniero y te llame, no sé, la NASA el primer día, ¿sabes? O sea, ESPN era la panacea. Entonces yo dije, bueno, nada, si yo voy a esa entrevista y me ofrecen lo que sea, me voy a donde sea, ¿no? Ya yo sabía que era México. Entonces voy a la entrevista, ahí me entrevistan Luis Felipe Hoyos y Armando Benítez. Hablamos, no sé, 15 minutos, algo así, les di mi reel. Me llaman para una segunda entrevista, se van a reír de esto porque apenas yo había empezado a tener celular poquito antes, ¿no? Y me dejan un mensaje, no lo escucho tarde, no existían los WhatsApps, ni mucho menos. Y para cuando escucho el mensaje que me querían volver a entrevistar, resulta que ya se habían ido de Venezuela. Entonces, yo dije, nada, se fue ese avión, ¿no? Y ahí quedó, y les escribí, porque ya sí tenía el contacto de ellos, les escribí directamente a Armando, y Armando, qué pena, escuché el mensaje tarde, muchas gracias por la entrevista, no te preocupes, estamos en contacto. Estamos en contacto, fue luego una llamada de, mira, tenemos un boleto para que vengas y te pruebes en el set de Sportcenter. Ya, ahí yo dije, ya esto es en serio, ¿no? ¿En serio? Entonces fui a hacer, de hecho, una prueba, me acuerdo que Iván Benerra era el productor, y fui a hacer un casting, ¿no? Y aquí con esto voy a cortar, porque si no se va a hacer larguísima la historia. Me dice Armando, me dice, eres tú y otras 2 personas de Venezuela. Y empiezo yo a darle vueltas de la cabeza, porque el medio no era tan grande. Entonces digo, wow, que hagan noticiero además, y empiezo a darle vueltas. Uno era Richard Méndez, me imagino la mayoría lo ubica. Gran Richard. Richard sigue trabajando para ESPN. Pero nada, yo llego al aeropuerto y en la sala de espera veo una tipo, Rebeca Rengifo, o sea, espectacular. No era evidentemente una experta, pero hacía deporte. Ya le está buscando Manolo ahorita para ver. Y, sí, Rebeca, ¿qué? Perdón. Bueno, y yo la veo y digo, fuck. Ya valió. Sí, porque dije, no, yo con esto no compito, ¿no? Entonces, claro. Y fuimos los 2 en el mismo avión a México, hicimos la prueba uno detrás del otro, ¿no? Y Richard estaba allá, ya había hecho la prueba el día anterior, y me acuerdo, bueno, hicimos los 3 la prueba, Armando nos llevó a cenar, muy padre todo, etcétera, y al mes llegó la llamada de Rodolfo y ya me hizo una oferta para llegar a ESPN, y efectivamente yo llegué y dije,
no, aquí me robaron, me violaron, esto es todo un complot. O sea, ¿quién puede haber hecho una trama tan rebuscada para que yo llegue a hacer la prueba? Eso evidentemente fue el día del casting, ¿no? Y entré en el Pantle. Pero bueno, yo, olvídate, no le paraba ni a las goteras, claro. Yo vivía además 3 meses en el hotel que estaba al lado, en el Crown Plaza. Pero yo era feliz, olvídate. Yo pensé que ibas a decir en el Excess. No. No es él, Ángel, no es él. Ya. Dos veces. No. Mira, visité 2 veces nada más. Ese era otro talento. Otros. Era Otros. otro. Oye, Tony, evidentemente dices, te eligieron a ti por algo, ¿no? O sea, Rebeca Renfige, ¿dices? Rengifo. El físico lo tenía, tú ganaste por otras cosas. ¿Por qué crees que fuiste elegido por ESPN? ¿Qué fue lo que tú crees que llamó la atención a ti? De los tres, el que más perfil de noticiero tenía era yo. Tan es así que a Richard lo terminaron llamando 6 meses después y lo incorporaron como narrador, que era lo que realmente él hacía, aunque él hacía pues, algunas cosas de noticiero en ese canal de deportes en Venezuela, pero era más un narrador. Entonces yo creo que en realidad si tengo que pensar en algo, pero yo hasta la fecha, ya hace tiempo que no hablo con Armando, pero yo cuando hablábamos de otra cosa y yo caíamos en ese tema, yo siempre le preguntaba, bueno, pero... Y Armando me cuenta esto que yo he tendido a creer con los años y las veces que me lo ha contado, que es más cierto que broma. Y me decía, no, realmente queríamos a Rebeca y dijimos, vamos a llamarla una vez más. Y le hacemos una última prueba a ver qué tal. Y le preguntamos, no sé, 2, 3 cosas muy sencillas. No supo y dijeron, bueno, vamos a llamar a Tony entonces. Pero yo creo que era porque de los 3, el que realmente tenía perfil de noticiero, el que había hecho mucho tiempo noticiero, era yo. Entonces yo tenía esa ventaja, era muy multideportes en ese. Tuviste suerte porque, digo, bien sabido que no solo en ESPN, pero en muchos otros lados, a veces la política de contrataciones pues se rige por otras cosas, ¿no? Más que por el talento. Bueno, yo te lo digo así de fácil, Ángel. Eso fue en 2006. Si pasa lo mismo en 2010, yo no llego. Exacto, a eso iba. Y vimos ahí varias, bueno, ya. Yo te quería preguntar, Tony, cuando llegas tú, 2006, 2007, estaban varios de los talentos originales, ¿no? Estaba ya, sí, me imagino, Jorge Bardo, estaba Murrieta, estaba sí, Michelle. ¿Cómo te recibieron? Viniendo tú de otro país, donde tal vez acá en México no eras tan conocido, tan popular, ¿cómo te recibieron? ¿Hubo celos profesionales? La neta, ahorita ya no estás en ESPN, sí, lo puedes decir tranquilamente. ¿Cómo te recibieron? Bien, mira, bueno, no es que no me conocía mucho, es que no, México, evidentemente, yo había trabajado en Venezuela 8 años, pero nada que ver con México, lo cual era para mí también un reto, ¿no? No solo México, porque claro, yo veía ESPN como una cadena continental, ¿no? Yo la veía en Venezuela, veía lo que se producía en Argentina y lo que se producía en México, más allá de que durante muchos años vi ESPN, digamos, original. Argentina. No. En inglés. Pero en Venezuela en ese momento se veían las 2 señales, Argentina y México. Yo estaba familiarizado, incluso recuerdo que cuando me entrevistó Armando me preguntó mucho de qué había visto yo del canal, a qué talento yo ubicaba, y me acuerdo, pues, yo había visto a todos los que mencionaste ahorita, que eran la mayoría originales, ¿no? Bien, en líneas generales, la verdad, yo tengo que decir, con la mayoría tengo relación, con otros no, o sea, les he perdido la pista. La verdad, todo el mundo me recibió muy bien, nunca sentí... yo te digo, yo venía con la idea de que era un canal continental, más allá de que se produjera en México, entonces yo tampoco me hacía la idea de que me iban a ver como un outsider, porque además Michelle era puertorriqueña, estaba José Hernández salvadoreño, ¿quién más? ¿Palomo estaba ahí todavía? Palomo se acaba de ir, de hecho yo llegué a sentarme en el sitio que había dejado libre Fernando, no sé si 6 meses antes. Pero bueno, independientemente de eso, la verdad la gente me trató muy bien, o sea, nunca sentí que me hicieran nada para que yo quedara mal al aire, ni mucho menos. Y es que en aquel entonces, Tony, yo creo que el noticiero sí estaba hecho de esa manera que tú dices, que era más continental, ¿no? Era o sea, internacional, sí, todos los espacios tenían el mismo tiempo y la misma importancia para cada mercado, o sea, no era tan mexicanizado como ahora. No, eso fue un proceso, ¿no? En el que el canal evolucionó y tomó una identidad. Luego se dividieron las señales. Por ejemplo, en
El Latin seguía siendo el Latin, que era el ESPN 1, la gente conocía como ESPN 1, era ESPN a secas, era más internacional, y luego se le quiso dar, entiendo yo, por lo que recuerdo, a ESPN 2 se le quiso dar esa identidad de canal más mexicano. Y eso evidentemente impactó en el noticiero, ¿no? El SportsCenter empezó a ser mucho más mexicano en su contenido. Así es. Yo me acuerdo, Tony, cuando yo entré, obviamente tú ya estabas ahí establecido, y me acuerdo que además de hacer SportsCenter, hacías mucho tú las previas de la Champions. Sí. ¿Tu gusto por el fútbol internacional fue algo que ya traías tú de Venezuela o fue algo que fuiste agarrando ya en tu paso por México, o cómo se dio que te hicieras conocedor de fútbol internacional? No, de Venezuela, Ángel, porque yo digo que en Venezuela tuvimos una fortuna los que elegimos la carrera de periodismo deportivo. En Venezuela, evidentemente, los deportistas exitosos a nivel internacional fueron, sobre todo en aquella época, ¿no? Siguen siendo, pero mucho más en aquella época la diferencia era bestial, los beisbolistas. Pero claro, fuera de eso, en Venezuela se vio siempre mucho deporte, pero al no tener una figura grande en otros deportes, terminabas viendo, era muy variado, ¿no? Esta conversación la tenía con un amigo mexicano el otro día, ¿no? Que así como a lo mejor en México una época que se vio mucho fútbol español, pero se vio el Madrid de Hugo Sánchez, como después pasó, no sé, con la liga holandesa porque estaba Andrés Guardado, estaba el Maza, o sea, no sé si me explico. En muchos países de Latinoamérica lo que se veía de deportes un poco iba en función de cómo se encauzaba para ese mercado, ¿no? O sea, si tenemos argentinos en tal liga, pues vamos a poner más esa liga o más ese equipo. Y en Venezuela, no tener eso, pues veías todo. Yo veía en televisión abierta fútbol, liga española, liga italiana, liga inglesa, eventualmente Copa de Campeones, Champions, etcétera. Entonces, siendo mi papá además italiano, en mi casa a mi papá le gustan todos los deportes. Pero recuerdo que hacíamos un show de la Champions. Sí. Incluso Manu era el productor y claro, Tony era el conductor, y lo hacíamos con Puente era el analista, si no estoy mal. Teníamos a Santiago Puente, teníamos al ruso. No, a Rafa. No, a Rafa Puente. A Rafa Puente, al ruso, y Tony era el conductor, güey. Y sí, también hacíamos las eliminatorias sudamericanas. También, eliminatorias. También. Sí, yo siempre, la verdad. Y esas cosas que me tocó hacer, yo siempre iba a pedirlas, ¿no? Siempre. Yo llegué y evidentemente para mí SportsCenter era un sueño. Yo te digo, cuando yo estaba estudiando en el colegio, yo quería ser periodista deportivo, pero yo llegué así como con una cosa muy específica en mi cabeza, y yo quería trabajar en noticias deportivas. Y para mí SportsCenter era, si me hubieran dicho, entraste a ESPN, elige lo que quieres hacer, hubiera dicho SportsCenter. Pero una vez que vas transitando ese camino, vas queriendo hacer otras cosas, ¿no? Y yo siempre subía a la oficina de Rodolfo, después la de Armando, la de Juani, y les decía, oigan, ¿qué hay de fútbol? Porque no sé si se acuerdan, al principio en Argos casi no se hacía fútbol. Lo primero que se hizo, que yo recuerdo en esa época, fue el fútbol holandés. Después empezó a hacer el alemán, y después ya empezaron a hacerse otras cosas. Pero yo levanté la mano y dije, oigan, lo que sea de fútbol que se vaya a hacer, apúntenme. Y así empezó. En horarios preciosos, ¿no? De 3, 4... No, hombre, yo me acuerdo el fútbol. perfecto. Oye, Tony, llevas más de 20 años de carrera. Sí. ¿Cuál fue tu primer cague así grave al aire que digas, puta, aquí me van a despedir? Y también todo lo contrario, lo que hayas hecho de cobertura, programa, un highlight, algo que te haya marcado mucho como lo mejor que hasta ahorita hayas hecho. Bueno, el cague, yo no sé si pensé que me iban a votar, pero yo creo que... grande? No, pero me refiero, porque entendía que estaba un poquito... en ese momento quizá fuera de mi alcance, pero entendía que la única manera era pasar por ahí, era mi primer vivo, ¿no? Yo creo que eso le pasa a todo el que trabaja en esto. No sé si con el paso de las generaciones, con el hecho de que hoy agarras el teléfono y haces un live, ya la gente está más acostumbrada, ¿no? Aunque evidentemente en un live, a menos de que seas un personaje público o un personaje de los medios, a lo mejor tienes, no sé, 100 personas conectadas, no sé. Me refiero que creo que era una época distinta. Entonces, ese primer vivo, que además se hacía como una microondas, que era tenía que llegar casi que un camión con un montón de aparatos y una antena para... Bueno, yo había hecho ya muchos reportajes, digamos, grabados, los típicos lots, ¿no? Con intro, voz en off y despedida. Entonces ya esa parte la tenía bien. Cuando
me dicen un día, mira, te vas a ir esto es una época un poco rara porque yo siempre quise trabajar en deportes, pero mi primera oportunidad en pantalla me dijeron, vas a ser reportero de todo. O sea, de todo era que el día que falte el de economía vas a ir a la fuente de economía, el día que falte el de nota roja vas a ir a la nota roja y así. Entonces, en una de esas pautas me dicen, vas a ir a una reunión de ministros, de secretarios de eso. Sí, ministros, ¿no? En México creo que son ministros o secretarios. Y vas a estar al final de la reunión, va a haber una declaración del vocero de la reunión y tú tienes que reportarla en vivo para el noticiero. No, yo, de hecho, a la fecha de hoy nunca he visto nunca la quise ver. O sea, nunca quise pedir la cinta y verla porque fue un auténtico desastre. Y ese fue mi primer vivo. Y el segundo vivo fue en una de las crisis políticas en Venezuela, las primeras con Chávez, en Miraflores, el equivalente a Los Pinos. Ese ya fue un poquito más tranquilo, ya había pasado por el primero, pero ese primero fue, te digo, al punto que nunca quise ver esa cinta otra vez. Pero no, o sea, dije cualquier cantidad de cosas, o sea, cualquier barbaridad, me enredé, me quedé sin palabras, o sea, no sé. Lo que hoy en día se hubiera hecho viral, que en aquella época no existía viral. Lo que hoy se conoce como hacer un dip. Bueno. Bueno, ¿qué pasa, pero yo lo estaba haciendo en mi idioma materno y me salió muy mal para hacer diferencias de una vez. Oye, pero bueno, y lo mejor, si tuviera que elegir una cosa, creo que a día de hoy tendría que ser lo que hicimos en la final de Champions de 2019 con TUDN. El haber conducido, ese fue como el primero, ¿no? Luego me han tocado cosas muy agradables y muy enriquecedoras, pero era mi primera final, era mi primera cobertura de Champions, porque en ESPN, aunque tuvimos el tiempo que yo estuve muchos años en los derechos, nunca me tocó ir a una cobertura de Champions, y aquí era la primera vez que iba a una final, y tener en la mesa, yo siendo el conductor, a Luis Omar, que tiene más de 25 Champions narradas, finales, tener a Carles Puyol, tener a Javier Zanetti, haber trabajado toda la semana con un grupo espectacular, con Bambam Zamorano, con Risto Stoichkov. Era un poquito, te digo, no ese momento en específico, pero era la culminación de algo que para mí fue muy importante en mi carrera, ¿no? Entonces yo, si tuviera que elegir algo, elegiría eso. Oye, Tony, volviendo un poquito a lo de que venías muy versátil, venías muy preparado, tenías conocimiento de fútbol internacional, de béisbol como venezolano, que te gusta el básquetbol, pero ¿hubo algún deporte que te hayas enfrentado en SportsCenter que igual no hubieras estado preparado? Por ejemplo, el fútbol americano, no sé si, ¿cómo fue el impacto del fútbol americano para un venezolano? Tener que lidiar. Bueno, yo, Jerry, cuando llegué, bueno, primero, antes de llegar, yo traté de prepararme mucho en cuanto a fútbol mexicano, porque si bien yo veía el noticiero de ESPN en Venezuela, tampoco hacía ese énfasis, ¿no? Y para mí el fútbol mexicano no estaba en mi radar, ¿no? Salvo que, evidentemente, cuando entendí que había una oportunidad y entendí que no me estaban tampoco buscando por eso, no me iban a buscar como un experto de fútbol mexicano, ni mucho menos, pero entendí que si yo quería que me fuera bien, yo tenía que ponerme al día, ¿no? Y en ese sentido, el reto era sobre todo la otra asignación que me tocó hacer desde un principio, porque lo primero que yo hice en ESPN no fue SportsCenter. Yo hice mi casting para SportsCenter y yo llegué para ser conductor de SportsCenter, pero lo primero que yo hice en la pantalla de ESPN fue ESPN Radio Fórmula. Con Álvaro, mi primer programa estoy casi seguro que fue con Álvaro y Ricardo Puch. Y fue muy curioso. Porque Álvaro Morales, el de antes, ¿no? Sí, el de antes. Mi hermano. Pero bueno, es muy cómico porque era un sábado, lo hicimos Álvaro, Puch y yo. Y esa fue la última vez que yo vi a Puch hasta que volvió a ESPN, porque creo que hizo ese programa y no sé si a la semana renunció, no sé si se fue, ¿no? Además, nunca lo vi hasta que volvió a ESPN, no me acuerdo en qué año, pero por lo menos pasaron 2 años. Entonces, claro, ahí estamos hablando de un programa que sí era en un 90% fútbol mexicano. Entonces yo era, no sé, todos los días, desde que llegué a México, antes me fui preparando como pude en Venezuela, pero desde que llegué a México, yo todos los días compraba el Récord y el Héctor. Y pues trataba de devorármelos lo más que podía, ¿no? Porque para mí era algo nuevo, o sea, completamente. Era aprenderme los nombres de los jugadores, aprenderme los nombres de los equipos, entender qué equipo había sido campeón tantas veces, qué equipo no. Eso fue, yo creo que lo más duro de llegar a ESPN fue eso. Porque sí, luego está el otro, que el fútbol americano
para mí también era muy ajeno, pero ahí no pasaba de tener que hacer un highlight en SportsCenter, ¿no? Y a lo mejor un intro. Y bueno, me apliqué de la misma manera, no igual, porque te digo, la exigencia venía del otro lado, porque tener que hacer un programa como ESPN Radio Fórmula durante 45 minutos hablando de fútbol mexicano y opinando, que ya es muy diferente, sí requiere una profundidad de preparación distinta. Para hacer un highlight de NFL, evidentemente tuve que aprender muchas cosas, pero al final está el trabajo que hacían la mayoría de ustedes en aquella época, que le facilitaba mucho el trabajo al que estaba del lado mío, ¿no? Claro, tienes que estar preparado porque si te ponen una tontería en una shot sheet o si no conoces, aunque te lo pongan bien, vas a cometer un error. Entonces, y esas shots que eran a mano, Esas con la letra, güey. Las de Manolo, no. De Manolo no vas a venir a hablar mal, Tony. No, nada mal, salvo la letra de Manolo. No sé si ha mejorado con el tiempo, la mía no. Yo no sé si te reclamé alguna vez, Manolo. Si te reclamé, recuérdame. Sí, bueno, pero seguramente era de los que menos. ¿Y sabes por qué? Porque mi letra es igual o peor que la tuya. Pero yo no tuve que escribirle shots a nadie. A Eliseo le reclamaste alguna vez también. A mí también, de las shots también, güey. Yo también escribía de la chingada. En tu preparación debiste haber estudiado, entre toda tu preparación debiste haber estudiado Maya para entender lo que escribía Manolo, ya lo hemos platicado aquí. Me faltó. Fui a las pirámides y todo a ver si ahí agarraba algo, pero... Oye, ¿y te hiciste de algún equipo o algo así? Ya que entendiste el fútbol mexicano, güey. Bueno, te voy a decir la verdad, cuando llegué me gustaron mucho las Chivas, porque, bueno, fueron campeones. El primer título que yo vi en México fue el de las Chivas, que tenían adelante a Omar Bravo, que tenían al Venado Medina y que tenían al Bofo. Osvaldo creo que estaba en el arco, o sea, era un equipazo. Sí. Y de hecho, el primer estadio al que fui fue el de Cruz Azul. Yo acompañé a Marisa Lara al Azul, a ver un Cruz Azul América. Me acuerdo que estaba Cuauhtémoc con América. Y luego mi primera visita al Azteca fue un América Chivas semifinales, puede ser, o cuartos, en ese torneo de 2006. Ese terminó 0-0 y en Guadalajara no me acuerdo si fue 1-0 Chivas y Chivas al final le gana a Toluca en ese título, si no estoy mal. 2006, correcto. Entonces las Chivas me gustaron mucho y de hecho Álvaro me jodía, ¿no? Me decía, ¿cómo le vas a ir al equipo más xenófobo del fútbol mexicano? Para que veas que había una semilla ahí ya de Álvaro, Pero ese era el Álvaro que le iba al Cruz Azul y no al americanista de ahora. Eso fue antes de que renunciara a su lato. Pero me gustaron las Chivas y luego pasé una época en la que me simpatizó el Atlante porque estaba Giancarlo Maldonado, ¿no? Y me acuerdo de una tontería en el canal, pero siempre lo recuerdo. A Giancarlo le fue muy bien, no sé si en 2, pero por lo menos en ese torneo que salieron campeones le fue muy bien. Tuvo un par de torneos muy buenos. Y la final es contra Pumas, ¿no? Creo, y me acuerdo en esa época ya estaba José Ramón, y José Ramón estaba en el último piso, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, siempre, sí. El inalcanzable. Ese piso lo inventaron. Ese piso lo inventaron, creo, cuando llegó José Ra y Rafa y tal, y ellos, los picantes, estaban allá. Y nosotros ustedes estaban en el segundo piso más alto, frente a ellos, nosotros estábamos debajo de ustedes, debajo de los pies. Yo me acuerdo que Álvaro se sentaba al lado mío y cuando marcó, no me acuerdo qué gol de la final, lo gritamos, pero por joder a José Ramón, que estaba jodiendo, no sé, 10 minutos antes. Y eso no se me olvida. Y entonces me simpatizó el Atlante, pero no, nunca, pero es algo mío. O sea, yo no soy, hoy en día no tengo ningún equipo en nada. Y es algo que me fue pasando. ¿Nada? Me fue pasando cada vez más. Trabajando en esto, fui perdiendo el lado de aficionado. ¿Verdad que se pierde? Disfruto como aficionado todo sin irle a un equipo. Oye, Manolo dice, ¿verdad que se pierde? Él no pierde para un equipo, pero agarra otro, güey. O sea, exacto. Le va a Tigres, güey. O sea, no quiero buscar aliados. Pierdes en uno, pero te haces del otro, ¿no? Exacto. Tony, o sea, no le va a ninguno. Es distinto. Sí, no. Tony, ¿tú recuerdas la primera vez que dijiste, soy famoso? En Venezuela me reconocían un poco, muy poco. Y luego, claro, el que me pasara en México tuvo otro nivel de impresión en mí, ¿no? Porque no era mi país, ¿no? Entonces, no, así puntual, no. En Venezuela me pasó muy cómico. Hay otro amigo que hoy en día trabaja en noticias, en Hard News,
pero que antes que yo hacía lo mismo que yo, es decir, tenía el segmento deportivo de un noticiero de un canal abierto allá, y yo como a los, ponte, 2, 3 años de que él ya estuviera en eso, yo empecé. Y yo creo que no nos parecemos físicamente, o por lo menos no tanto, pero los dos somos bajitos, más o menos delgados, jóvenes para aquella época, y hacíamos lo mismo. Entonces me pasó una vez de ir a un sitio a comprar unos trajes, porque estaba empezando a trabajar en televisión, y el tipo me dice, sí, yo usted lo he visto en Venevisión, usted es el de los deportes. Le digo, sí, yo hago los deportes, pero ese es Jesús Marín. Y luego nos pasó mucho en el medio deportivo, otros periodistas, al punto que un día uno agarró y nos llamó a los dos, vengan acá los dos, porque los tengo que ver aquí, porque, para entender cuál es cuál, y la verdad no nos parecíamos tanto, pero bueno, esa vez en una tienda de ropa, un señor me dijo, no, tú eres el de... O sea, la primera vez que me sentí famoso porque me identificaron con alguien que no era yo. Pero luego en México, bueno, me pasó porque la verdad que la gente veía muchísimo el canal y eso, ¿no? Y es agradable. A mí, honestamente, muy poco me ha pasado que me vengan a decir algo malo, que también te puede pasar. Entonces sí es agradable. Lo más que lo peor que me ha pasado a mí es que de repente en el Azteca me cruzara gente ya pedísima y que te vienen a saludar en buena onda, pero ya están en la peda. Malacopas. Solo estar a lo mejor con mi familia o algo, pero no. Y te mandaban decir que una mentada de madre a José Ramón o cosas así. Clásica, ¿no? sí. La típica. O dile a tu jefe, José Ra, que... Sí, claro. Oye, Tony, hablando ahorita de los famosos, todos cuando empezamos en esto tenemos figuras que seguimos, ¿no? En tu caso, ¿qué talentos, ya sea actuales o de tus tiempos más joven, estimas o admiras? ¿Y qué talentos no te agradan o no coincides tanto en su forma de llevar los shows? Como estos personajes que de repente se crean para llevar la polémica, a veces barata para algunos. Sí. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿A quién creciste admirando? ¿Y quién puede ser alguien que no comulgues con su forma de llevar el show? Bueno, en Venezuela había un periodista deportivo que falleció muy joven, que exactamente hacía esto, ¿no? Empezó haciendo unos 3 minutos de noticiero, o sea, de deportes en un noticiero. Se llamaba Luis Manuel Fernández. Y fue la primera vez que yo me sentí identificado o sentí que era posible llegar a hacer lo que yo quería, porque no sé en la época de niños de ustedes, pero en la mía, generalmente el comentarista deportivo, presentador deportivo, eran viejos. O sea, eran viejos, me refiero, gente de 40 para arriba, 40 y tanto para arriba, ¿no? Algunas empresas lo siguen haciendo. Sí, no, pero me refiero, era casi exclusivamente así. Por lo menos yo lo recuerdo así. Entonces, este chico era súper joven y era, no solo joven, sino tenía otra onda, ¿no? Más dinámico y te contaba en el noticiero las cosas, no como si las estuviera leyendo, que para mí era algo, en ese momento no era tan común, y dije, wow, y además era multideportes, o sea, era súper admirable. Y luego, bueno, me tocó llegar a ESPN y trabajar con gente que había visto ya y que me parecía muy profesional, como Ciro, como Jorge Eduardo, y bueno, ahora en TUDN, por ejemplo, me ha tocado coincidir con Luis Omar, que también lo vi durante muchos años antes de yo empezar a trabajar en ESPN, con Diego Balado, en fin, en ESPN con Luis Alfredo, que también me cansé de escucharlo. Entonces, sí he tenido esa fortuna, ¿no? De trabajar con gente que creo que les ha pasado a ustedes también, que vi en el medio antes de yo saber que iba a tener una oportunidad en el medio y eso es para mí, la verdad, muy, muy grato. ¿Qué pasó, Manolo? Oye, Tony, siguiendo en esa línea que decía Ángel, ¿te gusta la polémica a ti? Sí. Me gusta la polémica cuando realmente tiene sentido, cuando hay una esencia realmente para la polémica. Porque yo tengo una percepción, no sé, o sea, tú hoy conduces uno de los shows, creo yo, sí puedo decir que el más importante que hay a nivel fútbol europeo, porque las cadenas no le han dado, güey, o sea, no le han atinado, no tienen un programa que impacte de verdad en el televidente, y ustedes en TUDN, al menos Misión Europa, sí se la creen. Ya yo con Ángel he tenido muchas discusiones de que fuera de juego, a mí me gusta mucho, güey, mucho, pero falta polémica. O sea, creo que es demasiado solemne hablar de fútbol europeo. Y se habla mucho de táctica, se habla mucho, y al final falta show, güey, falta carne, güey.
considero que Misión Europa, que Fuera de Juego, que todos los shows que todas las cadenas están intentando sacar del fútbol europeo, lo hacen muy serio. Y eso, no sé, creo que respetan demasiado el fútbol europeo solo porque es europeo, y eso no le gusta al televidente. Por eso no creo que terminan de tener el éxito que creen tener. Sí, puede ser. Yo voy a empezar diciendo que yo soy un poco idealista en el sentido de que, así como entiendo, y lo he empezado a entender mucho más con el paso de los años, que la televisión es entretenimiento, o sea, cuando hablamos de deportes o cuando hablamos de lo que sea, salvo que estemos hablando de hard news, de noticias políticas, etcétera, que también lo convierten a veces en entretenimiento, pero me costó, pero con los años entendí que tenía que tener mucho entretenimiento. Pero yo sigo pensando que entretenimiento no es sinónimo de payasada, o que entretenimiento no es sinónimo de inventar cosas que no existen. Yo creo que puedes hacer las cosas entretenidas para la gente sin tener que caer en polémica barata. Y me quedé, no le contesté la otra mitad de la pregunta a Ángel, y no quiero caer en nombres particulares porque creo que no vale la pena. A mí no me gustan los personajes, ¿ok? Porque yo sí veo, o sea, si prendo la tele, y esto lo digo como consumidor de televisión más que como periodista, yo sí prendo la tele y veo a alguien que sé, que percibo que no me está diciendo lo que piensa, sino me está diciendo lo que cree que al decirlo va a generar algo extra, a mí me aburre. O sea, yo cambio, porque la verdad que no, o sea, para eso veo una película. O sea, si quiero que alguien me interprete un papel, veo una película. Esa es mi visión. Y entiendo por qué existe el personaje en la televisión, y entiendo que en muchos casos tiene éxito. Pero ¿no crees que hay mucho debate en Europa con su fútbol y aquí no? O sea, lo que Manolo quiere es que hagas salir de sus casillas. No, ¿Has visto Stoichkov de repente? Levanta y se va, que vean los italianos así, cómo se gritan haciendo sus shows. Manolo, yo sí entiendo lo que dice Tony, y también creo que es algo que la gente cada vez percibe más. Sin hablar de nombres propios, como lo dijo Tony, pero todos sabemos más o menos de quiénes estamos hablando. Hace algunos años, 5 o 10 años, la gente lo podía tomar como algo auténtico, ¿no? Pero ya cuando ves que un día dice negro y defiende el negro y el otro dice blanco porque es blanco, la gente ya empieza a percibir que es más un personaje que su verdadera personalidad. Entonces, claro, pero la realidad es que la gente se engancha. Yo te voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? David Faitelson, que me parece que es un tipo que entiende perfectamente el medio de la televisión. Yo, la verdad, compartí poco con David a nivel trabajo en ESPN porque no coincidíamos, hacíamos cosas muy diferentes. Luego él se fue a Los Ángeles, y yo le tengo en lo personal mucho respeto a David, siempre nos tratamos muy bien, y en lo profesional también. Y David siempre fue muy polémico, y David, así como pinchaba a la gente en Centroamérica, y el que le tocaba viajar pues se calaba la mentada, etcétera. Hubo, no sé, alguna época, yo que sé qué comentario hubiera hecho de la selección venezolana, y fue, para que te hagas una idea, fue una época en la que a mí me tocó ir a Caracas a hacer una especie de preventa, una especie de upfront de ESPN. Yo ya tenía un par de años en la cadena, entonces para mí evidentemente era muy grato volver a Venezuela, y la gente te identificaba de ESPN y era evidentemente un orgullo para mí. Entonces yo llegué a hacer el check-in en el hotel de las 2 noches que iba a estar ahí haciendo el upfront, y el tipo me reconoce, me dice, ESPN, qué bueno, me alegra siempre verte, no sé qué y tal, pero dile a ese David Faitelson que no se meta con la Vinotinto porque ¿no? Y yo le digo, a ver, ¿tú ves mucho ESPN? Sí, nómbrame otros 3 compañeros de ESPN. El tipo se quedó en blanco y no me dijo ninguno. Pero ¿te acuerdas de David? Le dije, ¿verdad? Ahí está. David lo hace porque genera eso. Y hoy en día lo hace mucha gente porque genera eso. Entonces, aunque, como decías tú, la gente sepa que hay un personaje, y la gente sepa que hoy dice el que sea blanco y mañana dice negro, la gente le gusta molestarse, le gusta meterse en Twitter al supuestamente el comentarista que le caga, mentarle la madre. Claro. Y eso genera lo que genera, ¿no? Para bien, para mal, pero genera, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que sigue pensando que eso es necesario. Y es válido, pues. Yo para contestar la parte específica que decía Manolo, no sé si será porque es el tema del fútbol europeo. Yo creo que, por ejemplo, con el fútbol mexicano da más para la polémica porque es más malo en nuestro medio, ¿no? Es raro. No, porque al final como que estás más ligado con los protagonistas, ¿no?
me parece, o sea, están más cercanos, ¿no? Y vas al estadio y tal. El fútbol europeo no deja de ser lejano, o sea, y ojo, yo, en nuestro caso, tú los mencionaste, yo tengo muchas veces trabajo con pues, tipos que fueron exitosísimos en el fútbol europeo, ¿no? Risto, Bam Bam, y ahí te va. Sin que necesariamente haya que construir una polémica, que te digo que nosotros, por ejemplo, nunca nos hemos sentado en una reunión de preproducción a decir, bueno, y tú vas a decir esto del Madrid y tú, y ahí va a empezar, nunca. Yo creo que puede ser divertido o entretenido de otra manera. Te traigo un episodio que yo me maté de risa al aire. Estábamos haciendo un power ranking, ¿no? De selecciones, y no sé por qué, no sé qué traía Bam Bam con Risto, y entonces nosotros tenemos una cancha, una alfombrita como de grama sintética, como una cancha, y en el fondo estaba la pantalla grande, el LED, con el Power Ranking, ¿no? Y se acerca Bam Bam y dice, no, espérame, que voy a buscar aquí, y le empieza a levantar la alfombra. Y yo, ¿qué vas a hacer? No, estoy buscando a Bulgaria. No sé, ¿sabes? Porque hay mucha bondad que hay, entonces joden, y yo creo que puede ser entretenido, creo que puede ser divertido. Un día le sacamos eso al crack, a Risto, mandó Bam Bam un video, se cumplía no sé cuántos años de un clásico, un 5-0 que el Madrid le metió al Barça, y Bam Bam hizo 3 goles. y Zamorano, pero... Bueno, sí, que dupla, ¿no? Y entonces Bam Bam, que no estaba en Miami, estaba de vacaciones, mandó un video y nadie le dijo nada a Risto. Y cuando llegó el último segmento, oye, Risto, ¿te acuerdas que estabas haciendo el, no sé, 5 de enero del 94? No. ¿Seguro? No, seguro estaba entrenando. No, mira, hay alguien que sí se acuerda. Y le pusimos el video y Bam Bam, Risto, te mando nada, te dedico para que te acuerdes de estos goles. Es otra manera, ¿no? Yo creo que no necesariamente todo tiene que ser dos posiciones enfrentadas y gritos, y yo creo que no, pero bueno. Para cerrar con este tema de la polémica y todo esto, puedo entender, por lo que me dices, que shows como El Chiringuito no te gustan. No, y entiendo el valor en el medio que tienen, y entiendo lo que generan, porque además generan, ¿no? Tienen un arrastre. A mí, como consumidor, te estoy hablando, como periodista no me gustan tampoco. Como presentador, como la figura que quieras que me haya tocado hacer en televisión, no me gustan. Pero como consumidor no me gustan por lo mismo. Yo, por ejemplo, yo leo parte de la prensa española en la web y, por ejemplo, veo que cada día más quieren hacer noticias, cosas que no son noticias. Tal tipo del Chiringuito le dio un palo a Vinicius, porque a mí me aburre, no le doy clic, porque a mí no me da nada. Si yo escucho la opinión de un bien sea un exjugador, un exentrenador, un entrenador o un comentarista que yo sé que me va a opinar lo que vio, que me va a decir, yo vi que el Madrid no tiene pegada porque tal y tal y tal. Le doy clic y lo leo. Porque le va a cantar una canción, ¿no? Pero, Tony, si le va a cantar una canción. Claro, porque para eso pongo una serie o pongo una película, no me va. Pero digamos que eres dueño de ESPN, TUDN, sí, cualquiera que quieras, y en tus manos está la decisión de estos programas. Tú, claramente también, así como dice Ángel, entiendo que sí los tendrías, porque entiendes el por qué existen, y les darías, o sea, yo no sé, te pregunto, si uno que tiene cierto tipo de entretenimiento marca poco de rating, y uno marca mucho, ¿eso también podría dictar tu decisión? Sí, seguro. A ver, para mí es difícil opinar con todos los argumentos en la mano, porque tienes que estar en esa posición y tienes que entender muchos temas de rating y muchos temas comerciales que yo puedo pensar que los entiendo, pero al no estar ahí tampoco... estoy saliéndome, de mi entorno en el que yo de verdad puedo opinar con juicio, porque no he pasado por ahí. Sí, de lejos, entiendo el porqué. Yo lo que creo, o sea, yo lo que critico es que caer en la fácil, ¿me explico? O sea, yo no digo que no sea exitoso, o yo no digo que no sea necesario un formato de ese estilo. Yo digo que muchas veces hay gente que está en la toma de decisiones que no quiere pensar en otra manera de hacer algo que genere rating, ¿me explico? O sea, ya sé que pongo a estos dos tipos a caerse a palos acá, a gritarse toda la semana, me funciona. A la fácil, ¿no? Le va. Es más fácil y es más barato, ¿no? Y requiere menos preparación. Entonces, a mí lo que no me gusta es que inmediatamente caigas en esa solución cuando hay otras maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama el show de NBA de TNT? NBA Tonight, ¿no? Inside NBA, perdón. Esos personajes no están fabricados. Yo creo que no están fabricados. No, son auténticos. Yo creo que alguien
alguien entendió que ahí había algo que explotar, que había una química, hay un tipo que es fenomenal, que es Ernie Johnson, que está en el medio, que no se lleva los reflectores, pero sabe lo que tiene que sacarle a cada uno de esos tipos que tiene ahí. Tienes a Kenny Smith, que te da el lado más de básquetbol, tienes a Shaq y a Charles, que te dan otra cosa. Y creo que es uno de los shows más exitosos en Estados Unidos. No hay nadie inventándose nada, ni hay nadie sentado en su casa, ninguno de ellos pensando, esta noche voy a decir esto porque esto va a hacer que mañana reviente Twitter. No, no es así. Y lo mismo pasa a veces en el tema de la química. Yo creo que hay un tema de química, ¿no? En el tema de la química pasa cuando armas también parejas y tríos de comentaristas y narradores de partidos, ¿no? Está tan infravalorado el tema de la química que tiene que tener un equipo de relator y comentarista, porque eso se nota en pantalla y la gente lo disfruta o le caga, ¿no? Y creo que se valora un poquito más en los shows, en los talking heads, en los shows de estudio donde hay gente debatiendo, que en una transmisión de un partido. Tú puedes poner a los 3 mejores talentos de la empresa juntos para un partido, pero sin química el partido puede resultar una mierda, ¿no? De acuerdo. Oye, Tony, hasta que te preguntaba, César, si tú fueras el dueño y todo eso, hablando de filosofías, de lo que los canales representan y eso, tú creciste con ESPN y como dices, tú veías a ESPN desde antes de llegar como la cúspide, como una gran cadena, como tu sueño. ¿Cómo es el cambio a tu DN? ¿Qué es lo que te lleva a cambiar, a salir de esta casa, de este lugar que te encumbró y que tú admirabas tanto? ¿Qué te llevó a decir? ¿Por qué nos dejaste, Tony? ¿Por qué nos dejaste? Se llama oportunidad. Aquí hay varios que se fueron antes que yo. No, sí. Puedes responder dejándonos entrever los nombres que te caían mal o que te trataron mal sin decir el nombre. Pero no, nadie me trató mal. No, la verdad que no puedo quejarme de que alguien me haya tratado mal. Como todo, ¿no? Yo siento que si alguien se mueve del lugar es porque busca algo que no tenía donde estaba. Así de simple, ¿no? Y yo sentía que me había ganado o necesitaba ciertas oportunidades de hacer ciertas cosas que la visión de la compañía no compartía. Es así de simple. O sea, creo que no hay nada dramático en el hecho de que tú como profesional quieras algo, pienses que has trabajado para ese algo, pero las personas que están en la toma de decisiones no concuerdan contigo. Yo soy demasiado pragmático. Se aventó 10 años haciendo el show de la Champions y tuvo que ir a la final hasta que fue a TUDN. Sí, bueno, cosas así, sí, ¿no? Bueno, y que eso, pues, lo que hemos contado también nosotros de producción, cosas similares. Claro, que pasa a nivel de ustedes también, ¿no? A nivel de producción, dinero. Porque hay un tema, a mí me motiva mi trabajo porque me encanta mi trabajo. Es decir, eso nunca lo voy a perder, pero te motiva más o menos dependiendo de si el esfuerzo que tú le estás poniendo tiene un resultado lógico, ¿no? Y es lo que decía Manolo. O sea, si yo tengo encargada la labor de llevar un programa del camino al Mundial y llega al Mundial y yo no voy al Mundial, pues digo, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿de qué va esto, no? Y me parece tan sin sentido por muchas razones, pero la más lógica es, si todos los días le estás dando a la gente que está en su casa esta cara, ¿no? Y diciéndole, este es el tipo que te está hablando, o la mujer o el hombre que te está hablando de béisbol de Grandes Ligas, ¿no? Entonces yo todos los días te estoy diciendo que este es mi experto de béisbol de Grandes Ligas. Pero cuando llega la Serie Mundial, este no está. Entonces, ¿qué mensaje estás dando, no? Eso del lado hacia el televidente. Y del lado hacia adentro, pues te desmotiva, ¿no? Entonces, para mí, llegar a TUDN era básicamente hacer las cosas que había querido hacer en ESPN y no había podido, ¿no? Entonces era más coberturas, que era lo principal, y que creo que era algo que compartíamos muchas personas dentro de ESPN en aquella época, el ganarte las cosas en el año y tenerlas al final y no sentir que pasó el Mundial, no fuiste, pero ya sabías que la siguiente serie de programas de camino al Mundial, de eliminatorias, de chíngate los partidos no sé, de Andorra contra Polonia y tal. Bueno, entonces cuando vuelva al Mundial, no, y no funcionaba así. En muchos casos, ¿no? Yo la verdad, tengo que hacer cuentas y tengo que decir que me tocaron muy buenas coberturas en ESPN. A mí me tocó ir a 2 finales de NBA que disfruté muchísimo de esa interminable duelo entre los Cavs y los Warriors. Me tocó ir a una serie mundial, además me tocó ir a los Cubs contra los Cavs.
pero ya no pasaba por un tema de que te tocara o no ir a un evento. Para mí era un tema de consistencia, de decir, bueno, ¿para qué soy bueno, no? Yo puedo creer que soy bueno para esto y quienes toman las decisiones me pueden decir, mira, pero es que yo no te identifico acá. Yo me acuerdo por lo menos haber tenido conversaciones con Armando, que era con quien yo lidiaba en este tipo de cosas, y con Rodolfo también, ¿no? A ver, yo siento que lo mío va por aquí, ¿no? Yo quiero hacer fútbol, pero si tú no me ubicas ahí, bueno, dime dónde le doy, pero dime dónde le doy para yo saber que si yo lo trabajo, yo voy a tener todo el camino completo, ¿no? O sea, desde la arrancada hasta el punto cumbre, que es la Serie Mundial, la final de la NBA, el Grand Slam de tenis, lo que sea, ¿no? Esa era la manera para mí de ver las cosas, de ver el trabajo. Entonces, no siempre estaban alineadas mis expectativas con las decisiones de la empresa. Y lo que me ofrece TUDN cuando llego, que se ha cumplido, no puedo decir que no, es un poco eso, ¿no? Es estar en los eventos, que al final uno resiente el no estar cerca, ¿no? Resientes contarlo de lejos, porque te empiezas a sentir como ajeno. Dices, bueno, ¿con qué autoridad le cuento yo esto a la gente si yo hace un año que no voy a un estadio? O sea, yo estoy viendo lo mismo que ve la gente en su casa. Entonces sí, yo puedo tener ciertas herramientas, puedo tener conocimiento, pero eso por lo cual yo me dediqué a esto, si no lo tengo, estoy perdiendo una parte importante de eso. Entonces, acá he tenido directamente la función de llevar el tema de fútbol europeo. Me ha tocado trabajar con gente espectacular, me han tocado coberturas bueno, todos los años he tenido coberturas en Europa de Champions. Me tocó una que nunca la voy a olvidar, de ir a una cobertura de Champions en fase de grupos del Liverpool, que me tocó sacar una historia que terminó haciéndose viral de un chico que no veía y tenía al primo que le contaba el partido y tal, y bueno, esa la hicimos en Anfield. En Anfield, exacto, esa la hicimos nosotros. Yo todavía me escribo con el chico, cosas así, pues, que en ESPN tuve menos chance de lo que me hubiera gustado, y en TUDN he tenido mucha oportunidad de hacer eso. Pasaba directamente por ahí, ¿no? Y bueno, luego también uno cierra ciclos, ¿no? Claro. Continuando un poquito con este tema TUDN, ESPN, tú como persona que estuviste dentro de ESPN y TUDN y también como espectador, ¿cuáles crees que son las principales diferencias de hacer las cosas entre ESPN y TUDN? TUDN obviamente es otro tipo de mercado, tal vez al que maneja ESPN, pero ¿cuáles son las más grandes diferencias que ves tú entre una y otra cadena ahora que estás en TUDN? Bueno, yo te voy a hablar sobre todo de la primera etapa, ¿no? Que fue para mí el empezar a comparar, ¿no? El entender cómo se trabajaba en un sitio de cómo yo venía trabajando, ¿no? Yo por lo menos me fui de ESPN haciendo todavía mucho noticiero, que es algo que también, otra de las cosas por las que me moví, ¿no? Yo ya quería hacer más de las otras cosas y menos de noticiero porque me había desgastado ya el formato, ¿no? Aunque me gustara mucho, te tiende cuando haces algo por mucho tiempo te tiende a desgastar. Pero en el noticiero, por ejemplo, en SportsCenter, y esa es la etapa donde convivimos más ustedes y yo, había un trabajo de equipo muy interesante, pero yo siento que con el tiempo se fue perdiendo un poco la fiscalización del producto al aire, ¿no? A ver, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué estamos poniendo estas tres cosas juntas? ¿Por qué estamos poniendo estas dos cosas separadas? Perdió calidad. Sí, calidad y supervisión, ¿no? En el sentido de que era un momento de la compañía en el que había que masificar mucho el producto y ahí evidentemente hay un reto de mantener la calidad que es muy difícil de mantener, ¿no? Entonces cuando tu foco está en voy a hacer 5 shows más, generalmente es muy difícil que no se pierda la otra parte, que no se pierda la parte de esto. Bueno, muy fácil, no sé si ustedes se acuerdan. Calidad contra cantidad. No sé si se acuerdan de la época de los refresh en SportsCenter. Hacías el último de 1 a 2 de la mañana. Todos nos recordamos, todos. Bueno, y si se había dicho todos tenemos mal, PTSD todavía. Si se había dicho un nombre mal en un highlight, se tenía que repetir ese highlight y el segmento. Y nos íbamos a las 3 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque ese noticiero se repetía 7 horas continuas el día siguiente y no podía salir con ese error. Eso en un momento se perdió, ¿no? Y si había 4, 5, 6 cagadas, salían al aire, porque no había ni tiempo, ni ganas, ni enfoque en que lo más importante era que eso saliera perfecto. Yo un poco al volver a TUDN me reencontré un poco con eso, ¿no? Un poco con
el tener reuniones posteriores, el tener más reuniones previas a los partidos o a los programas, no sé, aquí también voy a ser muy honesto, el sentir que en la totalidad el grupo de talentos sentía una exigencia que le obligaba a estar muy, muy preparado, muy preparado. Y hablo de gente que uno podía haber llegado a pensar después de algunos años en los medios, bueno, este tipo no necesita prepararse porque es tal, ¿no? Y porque probablemente está ahí más que por la preparación que pueda tener antes de un partido, por lo que hizo, ¿no? Y ese tipo de gente, prepararse y llegar al partido de cabo a rabo, saber qué hizo el equipo el partido anterior y este jugador dónde jugó. Y eso para mí fue grato porque siento que en buena parte en esa masificación que nos tocó vivir en ESPN, no solo se perdieron muchos filtros, para decirlo de una manera más general, ¿no? Entonces yo me reencontré con esos filtros y esa un poquito esa ansiedad de decir, si no me he hecho 3-4 horas de preparación previas a este partido mañana, estoy mal, o sea, voy a llegar no asustado, pero voy a llegar preocupado, ¿no? Con consecuencia. Claro, consecuencias, y yo decir una tontería al aire y que importe. Entonces, esa fue la principal diferencia que encontré al llegar. También por ejemplo, ¿quién te sorprendió de esos? Porque nosotros hemos debatido varias veces de que muchas veces, sobre todo los exfutbolistas, pues no se preparan, muchos, en todas las cadenas nos ha pasado. Por ejemplo, ¿alguien que te haya sorprendido en eso que contabas? Bueno, te puedo dar dos ejemplos. O sea, Iván Zamorano es un tipo que se sienta, que prepara los partidos, que se preocupa, por ejemplo, de buscar muchos datos. Yo a veces le digo, Bam, pero no, o sea, está fenomenal que des datos, ¿no? Que estés tú consciente de los datos. Cuando digo datos, no sé, la última vez que el Madrid perdió tal, lo que uno va leyendo y va acumulando y tiene a la mano para dárselo a la gente en un partido, ¿no? Y yo a veces le digo, bueno, pero lo mejor que tú le puedes dar a la gente es darle lectura a lo que está pasando en el campo porque tú lo viviste, porque tú estuviste ahí. Si le agregas lo otro, fenomenal, ¿no? Iván es un tipo que se prepara mucho para los partidos. Carlos Pavón es un tipo que se prepara mucho para los partidos, que estudia, que hace sus alineaciones a mano, cosas así. Por ejemplo, el perro que tiene toda la vida narrando y que yo no lo había conocido personalmente, pero no sé, me tocó, por ejemplo, un día hacer un partido de Copa MX con el perro no me acuerdo, era Pumas y un equipo del ascenso. Y ahí no me voy a referir a la preparación, que la tiene también el perro. Era, el tipo lo estaba narrando como, ¿sabes? Como en todos los demás partidos que hace, ¿no? Entonces, esa intensidad y el decir, este partido me importa como el otro y como la final que hice hace 2 semanas, para mí también fue refrescarme un poquito, ¿no? Yo creo que estás del lado bueno de tu DN. ¿Por qué del lado bueno de tu DN? A ver. Porque lo hemos debatido aquí mucho. O sea, el fútbol internacional, con estas figuras, cuando pones al Bambán a hablar de todo lo que vio en Europa por obvias razones, o a Stoichkov por todo lo que vio en Europa por obvias razones, pues sale mejor. Cuando los pones a hablar de fútbol mexicano, no mames, Stoichkov es inmamable. No sabe nada. Y es muy evidente, güey. Es muy evidente. Entonces, cuando ustedes, el Panda, por ejemplo, que todos hemos trabajado aquí con el Panda, güey, que el cabrón es el hombre de la Champions. No hay nadie mejor para narrar Champions que la Champions. Nadie. Cuando lo llevaron a Azteca, fue un error. Para mí, fue un error que narrara fútbol mexicano. Perdió credibilidad. Bueno, pero ahí te va. Y yo recuerdo muy bien esa época, porque de hecho yo conocí a Luis Omar en aquella época. Estamos hablando del mismo año en que yo llegué a ESPN. Y Luis tiene muy buena relación con José Hernández. Y yo hicimos muy buena amistad. Cuando yo llegué ahí, yo lo conocí en casa de José, a Luis. Y sin haber hablado este tema con Luis Omar, y yo lo recuerdo poco de haberlo escuchado, sé que lo escuché haciendo fútbol en Azteca cuando yo estaba en México. Pero bueno, un poco lo que yo les contaba antes, ¿no? No es fácil hablar de un fútbol que tú no ves todos los días. O sea, con la exigencia que vas a tener si estás en una televisora abierta, narrando. O sea, Luis es un tipo profesional y yo no sé qué tipo de preparación haya hecho él previa a narrar torneos de Liga MX, pero si a mí mañana, te lo pongo así, yo hoy me considero un buen analista de fútbol y me considero un buen presentador. Si a mí mañana me dicen, mira, ¿sabes qué? Se te va a acabar el contrato en tu DN y te vamos a llamar,
te va a llamar alguien de una televisora, ¿qué te puedo decir? No sé, en Costa Rica, ¿no? Y vas a hablar del fútbol costarricense. Y yo no sé, o sea, yo no sé si yo me atrevería, ¿me explico? O mañana, para ponértelo de otra manera, mañana me dicen, te vas a ir a Portugal, vamos a sacar un canal en español para hablar del fútbol portugués. Yo veo algún partido del Porto, veo algún partido del Benfica, hasta ahí. O sea, si yo tengo que ser la cara o ser el narrador o el comentarista principal de una liga de fútbol que yo no he visto realmente, o sea, yo no digo que Luis no viera o a mí no me haya tocado ver eventualmente fútbol mexicano antes de llegar a México, pero no es lo mismo que dedicarte a esa liga. O sea, tienes que tener un nivel de preparación porque... El problema es de quien los pone. Y la plata, tú imagínate, ¿no? mañana que en lugar de a Stoico Gualbamán te pongan al Kikín y Osvaldo en un partido de Champions. No mames, te quieres matar, güey. Pues bueno, es que depende de lo que cada uno quiera prepararse para hacer ese producto, ¿no? O sea, yo te lo pongo así. Yo cuando llegué a TUDN, porque a mí, honestamente, en México me tocó hacer muy poco fútbol mexicano, yo pedí hacer fútbol mexicano, pero no me consideraron para fútbol mexicano, ¿no? Puedo entender algunas razones, otras no. Yo llegué a TUDN y una de las cosas que había en TUDN también, que se me olvidó mencionarla de diferencia, es que aquí cuando yo llegué todos hacíamos todo, ¿no? Sin dejar de poner a la gente que más se dedica a una cosa en la parte más importante de ese producto, porque creo que eso no se puede dejar de lado. Pero aquí empezó la Champions, por ejemplo, que TUDN no era un canal vinculado a fútbol europeo para nada, y aquí hizo Champions todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es que todo el mundo, o sea, todo el mundo narró, todo el mundo comentó Champions. Y eventualmente hubo gente que se fue bajando porque no le interesaba hacer el producto, porque tenía una presencia muy fuerte en otros productos, y al final terminó siendo un grupo más reducido. A mí me tocó llegando a hacer Copa MX, Liga MX, y te voy a decir la verdad, yo conocía fútbol mexicano bastante mientras estaba en ESPN porque tenía que hacer Radio Fórmula, porque tenía que hacer eventualmente fútbol picante. Yo ni le podía ni le daba el nivel de preparación, realmente de preparación, que yo le tuve que dar llegando a TUDN, porque no es lo mismo tener 5 intervenciones en fútbol picante del mediodía, donde vas a hablar de 2 cosas, vas a hablar de Chivas, de Cruz Azul, de América, que hacer un partido de Copa MX, ¿me explico? Sí. Y yo voy a llegar a un partido de Copa MX, yo trato de echarme 5 horas de preparación. A lo mejor voy a hacer mañana un partido del Madrid, un partido del Liverpool, y me echo 2, porque me lo sé de memoria, ¿entiendes? Sí, porque ya te echaste 2 esta semana, 2 la pasada y toda la semana. El matador hablando de ello. Cada 8 días, güey. El matador tú lo escuchas y o sea, se escucha estresado, güey, se escucha en un vía crucis, no está cómodo. Es que por eso te digo, va en cada quien, Manolo. Va en cada quien. Lo que tú sientas que tienes que... Bueno, Jerry, ojo, como hay gente, todos hemos trabajado con gente que siente que no tiene que prepararse. Sí. Yo en ESPN, yo recuerdo un productor que llegó a imprimirle a un talento la guía de la Champions, ¿no? Un documento de UEFA donde estaban todos los equipos, todo, la historia de todo. Se lo puso así en la mesa y esa persona le dijo, a mí no me pagan por leer, a mí me pagan por hablar de fútbol. Wow. Entonces... Sí, caramba. Nombres. Ya le habíamos contado nombres, Tony, nombres. Creo que todos trabajamos alguna vez con... Se quedó dormido así. Con todos esos personajes de los que hablé. Esa la contó Manolo hace 2 o 3 Se quedó dormido así. Entonces, pero a ver, y te voy a decir una cosa. Sabe mucho de fútbol, muchísimo. Yo creo que buena parte de la responsabilidad de que esas cosas pasen está en quien toma la decisión de poner a esa persona allí. Claro. La plata también, ¿no? Pero es que a veces también creo que el talento, y te lo quería decir, creo que también le pasó a Luis Omar, y yo creo que si yo le preguntas, no se lo he preguntado, pero si le preguntas, yo creo que él mismo consideró un error haberse ido a TV Azteca a hacer fútbol mexicano, pero también creo que el talento debería de considerar un poco que no todo es plata. O sea, te pueden ofrecer un producto que no conoces y que realmente no vas a conocer. No todo el talento, todos, ¿no? Sí, todos. Y lo que pasa es que yo entiendo el punto del talento está más expuesto, ¿no? No, pero muchas veces... cámara, o sea, yo lo que creo muchas veces es que cuando llega un personaje a una televisora lo tienes para una cosa, pero lo que dice, siempre te salen más shows, más horas, cantidad, claro. Y dices, oye, si a le estoy pagando, a Risto Stoichkov le estoy pagando, ¿por qué no lo metemos en el fútbol mexicano? Igual es bueno.
Y pues yo, bueno, y eso que al principio sí no tenía ni idea, yo lo he visto opinar últimamente y ya, por lo menos ya está enterado, sabe. Y si le pones un tema, que es un tema de fútbol, pues él te va a opinar, da igual que sea el Barcelona. Y todavía lo siguen haciendo, siguen poniendo al Perro y a Luis Omar un tiempo y un tiempo con selección a veces, güey. Entonces, pero no termina de dar. Pero eso yo creo que sí es más tema directivo de decir, a ver, si Luis Omar es el mejor para la Champions y el Perro es mejor para la selección, pues le das a uno un partido, bueno, al otro el otro y no los mezcles en ambos. Insisto, yo creo que eso es debatible por lo que te digo. Yo lo que más hago en TUDN es fútbol europeo, porque hago todos los días, de lunes a viernes, hago un programa de fútbol europeo y cuando vienen los partidos de fútbol europeo, de Champions, de Europa League, de eliminatoria de selección, siempre hago partidos y hago 3 y 4 partidos por semana. No se me, esto no se me va a escapar. Pero a mí hay veces que no me llaman en un mes para hacer un partido de fútbol mexicano, por ejemplo, porque hay mucha más gente. Y está bien, te está respetando tu lugar y tu jerarquía. Pero si yo hago un partido de fútbol mexicano, yo me siento en esa cabina y sé dónde juega cada jugador y sé qué posición y sé dónde lo puso el técnico en los últimos 5 partidos. Eso depende de mí, ¿me explico? Ya si la gente en su casa me escucha y dice, pero este tipo está hablando de fútbol europeo, porque, bueno, yo te voy a poner ejemplos rapiditos que todos conocemos porque todos compartimos en ESPN. Álvaro Martín, cuando estaba en ESPN, era la voz de la NFL y era la voz de la NBA y era fantástico en los dos. Y son dos deportes opuestos, ¿no? O sea, tienes que seguir 2 deportes distintos. Ernesto Jerez, béisbol y NBA. O sea, se puede, pero Alfredo, con el tenis y el béisbol. Claro, Luis Alfredo, con el tenis y el béisbol. O sea, requiere ser muy profesional. ¿Me explico? Si cojeas de alguna pata, bueno, está en ti en decir, mira... ¿Qué pasó, Manolo? como dicen los gringos, la no derecha, pun intended, ¿no? Puedes decirle, es la derecha. No pun intended. Yo, por ejemplo, si a mí mañana me dicen, oye, es que, no sé, ponte que alguien me diga, es que nos gusta tu manera de conducir y queremos que hagas un programa de NFL. Yo diría que no. O diría, porque yo no suelo decir que no a ningún reto, pero yo también conozco mis límites y respeto a la gente que me ve en su casa, ¿no? Yo diría, ¿sabes qué? Te interesa mucho y para allá va y tú me vas a asegurar que esto me va a generar a mí un crecimiento durante los próximos 5 años, va. Pero no empecemos ahora. Dame el tiempo que yo requiera y me voy, porque así bien. Yo sabía 0 de fútbol mexicano y me tuve que ir empapando. Sabía 0 de fútbol americano y me empapé de lo que necesitaba para hacer lo que yo sabía que me iba a tocar hacer, que era highlights, etcétera. Si a mí en ESPN me hubieran dicho, mira, métete un día, no, hubiera dicho que no, ¿entiendes? Pero no quiere decir que no lo puedas hacer. Yo creo que va en cada uno y cómo te prepares tú para eso que tienes que hacer. Yo por último, ya nada más, si quieres, a mí me gusta mucho el fútbol europeo, güey, y a todos los que estamos aquí también. Y regreso a ese tema de que sí, como que necesitamos un programa que llene esas expectativas que tenemos, güey, de entretenernos y de pero ver más, que vaya más hacia el chiringuito que hacia afuera del No. Pero esto Manolo te está pidiendo no quiero un picante, uno ni quiero una última palabra, güey. Okay. Pero sí uno creo de polémica barata que hace europeo, falta lo que está pidiendo más Manolo. polémica, güey. O sea, por ejemplo, tú escuchas Pero eso lo estás pidiendo tú, Manolo, nosotros no nos Mira, Diego Balado, Vizca y Luis Omar, fuera del aire, son 3 güeyes muy cagados. Muy peligrosos. Okay. Muy cagados. O sea, tienen una manera de... Te entretienes cabrón cuando no están al aire. Entran al aire y no mames. Solemnidad total, güey. O sea, a Diego Balado no le sacas una puta risa en todo el show, güey. No, tienes que ver más Misión Europa. O sea, más, pero lo veo ilegalmente a veces. Lo veo mucho. No voy a editar nada, ¿eh? No, pero, a ver. Lo veo mucho. Vamos, esa es la cosa, Tony. No lo ve, pero quiere ver lo que hay en su cabeza. Está muy bien, pero yo quiero entender lo que hay en tu cabeza. Hoy eres el productor. No, está cabrón. No. Escucha, a ver, hoy eres el productor de Misión Europa, primer bloque, show post-clásico. El clásico fue el domingo, pero primer show que hay post-clásico, hoy. Primer bloque, clásico. ¿Qué harías diferente? O sea, ¿dónde está ese cambio? Para entenderlo, o sea, es en el ángulo de las preguntas. Mira, es que yo lo platicaba mucho. ¿Sabes qué hacen? Tienen mucho respeto al fútbol europeo, güey. O sea, es Pero Manolo, ya te digo, eso hacen todos los shows, güey. Pero ya hablamos de lo que hacen. ¿Por qué no dividen a Koeman en reacciones? A Koeman por temas. Debatan una frase de Koeman
Cuadro, debátanla, polemicen, güey. No, vamos a escuchar a Koeman. Pum, 2 minutos de Koeman y después caen a Cuadro y todos dando su opinión escojan temas, güey. Temas polémicos. No lo hay en shows de Europa. Si quieres no lo vete a producir Misión Europa, güey. No, es que no lo hay. No. Ya se está vendiendo, ya se está vendiendo. No, lleva años. Cuidado, Tony. Es que sabe que nos escucha Oye, Juan. yo estoy escuchando. Juani, llévatelo. Llévatelo. Mira, mi productor de Misión Europa ahora lo mandaron a la Serie Mundial, entonces estoy escuchando. Pero creo A ver, que Manolo, falta, como decía polémica, güey. Falta carnita en los shows de Sí, está bien, Manolo. puedo estar de acuerdo contigo y creo que es un reto día a día hacerlo. Y sí coincido en que al fútbol europeo como producto creo que inmediatamente se le agrega una solemnidad que no necesariamente tiene que tener, ¿no? No se trata, o sea, a la hora de hacer el entretenimiento no se trata de diferenciar entre los niveles de calidad de un fútbol, ¿no? Sí, es un reto. Yo de mi lado, porque a mí siempre me ha gustado trabajar con el equipo completo, es decir, yo trato de hablar con el productor y en la mañana si veo algo le llamo, le mando mensaje o trato de generar, y yo siempre he dicho en los programas que me ha tocado participar, y creo que ESPN durante muchos años, me refiero a ESPN en inglés, ha hecho eso muy bien, o sea, tú tienes que generar, porque ya todos hemos pasado por esto, ¿no? O sea, la gente se entera de las cosas en su teléfono, ¿no? Y ya los resúmenes de los juegos, por lo cual los noticieros cada día pierden más, los tienes en tu teléfono. Entonces, ¿qué le vas a dar tú a la gente? Sí, le vas a dar una opinión, ok. Le tienes que dar entretenimiento, ok. Pero dale una opinión que no se le ocurrió. Dale un ángulo de pensamiento que no se le ocurrió. No sé, invéntate algo como, a ver, ¿quiénes son? Hoy hagamos de la nada, hagamos un ranking de los futbolistas que más talento tenían y peor lo desperdiciaron. Y entonces vamos a hacer una lista de GC y Robinho. Y eso no lo viste en AS, no lo viste en Marca, y no lo viste en Récord. Eso lo generaste. Estás generándolo tú. Claro, y tú lo vas a generar y tú tienes que, si tú eres exitoso en eso, tú vas a crear una corriente de pensamiento, ¿no? Oye, Tony, hablando de generar contenido y de crear cosas diferentes, esto es una percepción que tengo yo y quiero escuchar tu opinión. A raíz de que se unen Univisión y Televisa Deportes y crean este nuevo producto llamado TUDN, siento yo que aún la gente, y también lo digo en mi caso, que tanto ve el producto que se hace para el mercado en Estados Unidos como el mercado mexicano, siento que les falta un poco de identidad, siento que todavía hay un poco de confusión, porque a veces uno narra acá, el otro narra acá, el mismo partido, talentos diferentes, los shows, está el grupo que todos conocemos de México con Toño de Valdés, Burak, etcétera, etcétera, sí. Y está este grupo con Félix Fernández, contigo, con las personas que narran fútbol mexicano, el profe Bracamontes y se me va el nombre. Pablo Ramírez. Entonces, como que hay un poco de confusión, ¿no? Yo sé que puede ser también parte de la fusión y de que toma tiempo, pero siento yo que les falta una identidad. Sabemos que Fox Sports tiene su identidad, sabemos que ESPN tiene su identidad. ¿Tú cómo percibes la identidad que tiene TUDN al día de hoy en 25 de octubre del 2021? Yo creo que lo que dices creo que es real, en el sentido, no sé si de falta de identidad, pero lo que comentabas puntualmente de que sientes que identificas grupos que van, que como que van para cierto mercado o para otro. Al final estás juntando dos cosas que cada una tenía su identidad propia, y cuando hablas, por ejemplo, de Toño, de Burak, entiendo, yo no nací y crecí en México, pero entiendo que son dos instituciones de la televisión deportiva mexicana de muchos años, y que muchos años estuvieron en televisión abierta. A veces ahora los ves por televisión abierta, otras veces los ves por cable. Entonces, creo que la mayoría de nosotros hemos trabajado casi siempre en cable más que en tele abierta, si no me equivoco, y son dos animales diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que en juntando esas cosas y juntando esos grupos que tenían maneras de trabajar diferentes, no es fácil dar una cara de homogénea, ¿no? Uniforme. Sí, uniforme, exacto. Una personalidad. Es un reto. Y creo que es un reto que la compañía sigue planteándose y que sigue buscando maneras de sacarlo adelante. Yo creo que es muy difícil porque también
pasan otras cosas. Tienes, y eso le pasaba a ESPN también, tienes productos diferentes en cada región. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado comentar NBA, saben que me encanta, estando yo en Miami, para México, porque en Estados Unidos no tenemos derechos en TUDN de NBA, pero en México sí. Me ha tocado estar yo comentando en Miami con Enrique Burak y con Memo Schutz en México, que también a nivel técnico, y ustedes lo saben, es un challenge, ¿no? Sí. Ha salido de nivel técnico sorprendentemente bien, y bueno, es para mí empaparme también un poco de la manera en la que ellos trabajan. No habíamos trabajado juntos nunca, nos ha tocado hacer 3, 4 juegos. Entonces, mezclar esas cosas nunca es sencillo, y yo creo que seguimos trabajando en eso, ¿no? Ok. Yo la última, justo que quería preguntarte algo que, tengo duda con varios que se han ido de otras televisoras a TUDN. ¿Cómo sienten la recepción del público? Porque pues Televisa tiene unos vicios del pasado que mucha gente, solo por ser Televisa, ya te etiqueta de que eres parte de un sistema, te dicen qué decir. No puedes hablar mal de la América, ¿dices? No, bueno, y más cosas. Eso es lo menos, eso es lo menos. He visto, por ejemplo, a Valeria Marín, que estuvo en Fox, nadie la reventaba, se fue a TUDN y ahora dicen que no sabe, que no sé qué, porque está en el foco por los vicios de TUDN de toda la vida. ¿A ti te ha tocado lidiar con algo que digan, ya eres esclavo de Televisa, de todo lo del pasado? Sí, bueno, y me toca todavía que alguno me pone, no sé, alguno me escribe, no sé, yo qué sé, sí, ahora no puedes hablar de, y yo te digo, a mí me ha tocado ser partidos de la América, me ha tocado estar en mesas de línea de 4, por ejemplo, no es lo más regular, pero estoy en línea de 4. Yo no tengo ningún tipo de limitación para hablar de ningún tema, eso para empezar, ¿no? Pero bueno, entiendo que ustedes saben lo poderoso que es una marca y lo que conlleva una marca cuando la desarrollaste, para bien o para mal, ¿no? Y yo me tocó un poco enfrentarme a eso porque estando en México, pero trabajando en ESPN, no entendía eso. No veía cierta animadversión que veo hacia Televisa por estar ligado con el América. Y son cosas culturales históricas que no pretendo entender en su totalidad porque no es como que se siente alguien y te las explique, ¿no? Es más complicado que eso, tienes que haberlo vivido. Pero eso existe, es real y le afecta, yo creo, a mucha gente, ¿no? O sea, a mí menos, porque también estoy menos en el tipo de producto que genera eso. O sea, estoy menos en un partido de la América, no estoy en un partido de selección mexicana, que creo que es donde más notas eso, ¿no? Pero a mí a mí me pasa, te lo digo, y entiendo que a Valeria más porque está más expuesta en un tipo de producto que va más hacia la gente que tiene esa animadversión. Entonces, yo no sabría, o sea, no sabría decirte cómo luchas contra eso, yo en lo particular, cómo yo lo enfrento, pues yo realmente ignoro ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, ¿cuándo fue que me pasó algo? Me escribieron que me reí mucho en redes sociales, cuando eras buena onda porque estabas en ESPN. Y yo, bueno, pues yo soy igual, no he cambiado mi manera de ser, estoy igual, feliz, cool. Entonces, pero pasa, ¿no? Yo te quería preguntar también, continuando con lo que decía Eliseo y un poco ligado a mi pregunta anterior, ¿no es un conflicto, en especial para una cadena como TUDN con esta unificación que tuvieron, que tengan productos como Misión Europa, que es un producto, como lo dijo Manolo, le gusta o no le guste, un poco más solemne, bien producido, más, digamos, profesional, no digo que los otros no lo sean, pero a ver si me entienden la verdad. Y que de repente, 3, 4 horas después, veas un show como lo que se produjo para Juegos Olímpicos, que parecía una versión de Se Vale o de Venga la Alegría, hablando un poco de deportes y haciendo 1000 cosas que tenían que ver con todo menos con deportes. ¿No choca eso un poco con esta falta de identidad y no perjudica el hecho de repente estés viendo algo que esté súper bien producido a detalle, con temas a fondo, y de repente veas que están correteando gallinas para ver quién se gana 30 pesos, por ponerte un ejemplo? A ver, bueno, tengo el tema de que no puedo ver aquí, en la mayor parte de los casos no puedo ver la programación que tenemos en México. Evidentemente estoy consciente de muchos de los shows que salen al aire allá. Yo vuelvo al tema de televisión. En buena parte es eso, creo. Hay un tema de televisión por cable y hay un tema de televisión abierta que creo que son dos mercados completamente diferentes. Sí. Y creo que pasó en ESPN también. Creo que todos lo vivimos en ESPN, ¿no? O sea, hubo un momento en el que ESPN se hacía, porque creo que todos ustedes lo saben, ¿no? Se hacía
no copy-paste, pero era básicamente un formato que ya habían inventado súper exitoso, el de SportsCenter, el de tal. Y luego se le fueron haciendo tweaks, ¿no? Picante creo que es como el primer intento de hacer algo diferente fuera del formato habitual de ESPN en inglés. Y luego se van haciendo cosas distintas. Y arranca Calla y Escucha, y arranca... Se me va, pero en ESPN pasó también que hacías programas y tratabas de apelar a una audiencia diferente, haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, para mí fue una novedad cuando en ESPN empezaron a intentar con el humor. Yo entiendo que es algo que en México se institucionalizó de hace muchos años, el mezclar humor con deporte, y por ejemplo en Venezuela no existe, o no existía cuando yo me fui de Venezuela. O sea, el deporte era el deporte y no había un cómico en el Mundial, no había un cómico en los Juegos Olímpicos, no había un sketch de humor. O sea, para mí era una cosa rarísima y lo vi en ESPN, luego entendí que tenía muchos años haciéndose en televisión abierta en México, ¿no? Entonces yo creo que es tratar de combinar esas cosas. No sé si afectan el tema de identidad, porque creo que bueno, hay ciertas cosas que se tienen que hacer de cierta manera. O sea, y hay unas que apelas a un público y hay otras que apelas a otro público. Entonces yo creo que sí tienes que tener esas diferencias dentro del canal. O sea, por ejemplo, en ESPN, creo que SportsCenter, con todo y lo que se ha innovado y se han hecho cosas distintas, y se han hecho cosas graciosas, a mí me tocó una vez, por ejemplo, hacer un segmento, que ya ni me acuerdo por qué, pero creo que era la Semana Santa, y entonces era como un tema de que como todo el mundo está en Semana Santa, y me tocó a mí con Vanessa Hoppentotten, en bermudas yo y camisa, y Vanessa como en ropa playera, sentados en el set de SportsCenter. Es algo que yo no me hubiera imaginado en 2006. Y entiendo que vas probando cosas, ¿no? Vas buscando algo que te identifique con otra audiencia a la que a lo mejor antes sentías que no ibas y ahora quieres llegarle, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa en todos los canales. Y sí hay un contraste, pero no creo que dañe la identidad de un lado o del otro, la verdad. En el caso, perdón, para cerrar, en el caso de ESPN, y yo lo he visto ahora que he estado a cargo de redes sociales, creo que a pesar de que Calla Escucha es de los programas que más marca, creo que dentro del tema de identidad ha afectado un poco, porque hay mucha gente que ya cree que ESPN ha perdido esa se acorrientó, dices. Cuando antes era solo... No quiero decir acorrientar, no pongas palabras en mi boca, pero ha hecho otro tipo de contenido que a mucha gente, no digo que a todo, porque el programa marca por al algo. Aficionado de toda la vida de ESPN, dilo. Claro, claro. Al de la vieja escuela no le gusta, ¿no? Entonces, bueno, pero al aficionado que ve fuera de juego... No, claro, pero el aficionado que ve fuera de juego o ve Misión Europa, que son programas similares, pues seguramente no le va a gustar ver a alguien. Por ejemplo, yo lo percibí como aficionado. Yo cuando veía a Toño de Valdés conduciendo el programa de los Olímpicos, a Toño yo lo respeto muchísimo. Se me hace como esos casos que mencionas tú de personas que sabe de béisbol, de fútbol americano, y te lo hablan bien el uno que el otro. Se le veía incómodo haciendo algo de comicidad cuando no es su fuerte. Entonces esa gente lo notó y yo leía los comentarios y decían, ¿qué están haciendo? A mí en mi caso tampoco me gustó, y creo que en el caso de ESPN también fue algo que no ha funcionado tan bien, hablando de esta identidad que tienes y que quieres mantener como propia, ¿no? Pero estamos claros que se trata de llegar a otra audiencia, ¿no? Porque en ESPN, cuando yo entré a ESPN no existía nada de eso, o sea, ni el humor, ni... Nada. No quiero decir, y SportsCenter era un show súper divertido, más allá de ser, porque había gente que lo hacía divertido. Para hacer un show con Jorge Eduardo no había manera que no te cagaras de risa, o verlo en tu casa, ¿no? Un día te puse unos lentes, ¿te acuerdas que te puse unos lentes? De Dwayne Wade. Amar Stoudemire y Dwayne Wade, ¿no? Esas cosas, y ojo, te digo una cosa, a mí me costaban esas cosas, cada día las entiendo más. O sea, no sé, entiendo cuando David, por ejemplo, sacaba la bola de cristal, pero a mí me costaba muchísimo eso, porque te digo, yo no venía de esa escuela. O sea, en Venezuela el humor y el deporte no se mezclaban, que yo recuerde nunca en televisión. Pero bueno, lo vas entendiendo. Y esas cosas el canal las va haciendo, va girando en ese sentido, porque siente que hay una audiencia ahí que no ha atacado. Y cuando lo haces, estás consciente, porque yo estoy seguro que estás consciente, que a tu otra audiencia, pues le vas a romper las pelotas, ¿no? Sí, esa es la realidad. Creo que todo tiene que ver con el producto, y a veces nosotros nos clavamos mucho.
pero incluso siendo una misma cadena televisiva, Fox, ESPN, o lo que ustedes quieran, hay que entender el producto que se está hablando. Yo entiendo que, por ejemplo, como decíamos desde el principio, el fútbol mexicano te da para muchas cosas, y si a eso le agregas que es una cadena de tele abierta, pues le puedes hacer más cosas y vas a otro segmento de la población dirigido. Y pues yo creo que se mueven de acuerdo a eso. Te puede gustar o no, pero es solo cuestión de ver el mercado, de ver el producto e intentar atinarle a eso. Lo que pasa es que será muy difícil tratar de igual modo la NFL que los Olímpicos, que la Claro, Liga. porque las audiencias son diferentes, ¿no? Las audiencias, y además el evento olímpico, o sea, realmente ¿quién es el aficionado del evento olímpico? El que los 4 años anteriores el Villamelón, y está viendo clavado. No, o sea, no hay, creo yo, más aficionado más casual que el que te va a sintonizar en los Juegos Olímpicos, porque nadie ve esos deportes durante los 4 años. Oye, Tony, ¿pero tú lo harías? ¿Te gustaría hacer eso? ¿Te gustaría estar ahí en algún momento? No, pues ya no la deben. Después de meter entretenimiento en la jugada, ya vamos a ver a Tony Kerky en hoy la próxima vez que venga. Bueno, por ejemplo, para mí... pero en serio, ¿te gustaría? Aquí arrancamos la Copa América, por ejemplo, y lo hicimos en un show con batucada y la gente... Sí. Muchos de nosotros vestidos, yo no llevaba camiseta de equipo, pero yo que estaba hasta Camoranesi, que estaba para hacer la Euro con nosotros, y lo metieron ahí, pusieron una camiseta de la Vinotinto, batucada, no sé, papeles. Dinero manda. Sí, bueno, ideas. No sé, ¿cómo crees que debes atacar tu audiencia? Y la televisión sigue siendo una ciencia muy inexacta en ese sentido, sobre todo cuando se miden ratings. Ya todos ustedes saben que desde el tema del streaming es mucho más medible todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ya cuando demos completamente el salto y en algún momento quede atrás la plataforma original de la televisión y todo sea clics, pues todo va a estar mucho más medido y creo que a lo mejor va a ser más fácil leer tu audiencia y no necesariamente. Oye, Tony, si tienes dudas de televisión, comunícate con Manolo, porque ese güey la fórmula la tiene, ¿eh? ¿Ah, sí? Para él, científicamente, sí ya tiene la fórmula. Es el Chiqui Tapia de la televisión, le dicen. Para nada. Y Tony dio en el clavo diciendo todo esto de streaming ahorita, en mi caso, que yo estoy muy enfocado con lo de ESPN Plus. El sistema de andar en cable y vendiendo tu producto a las compañías de cable cada vez es más obsoleto. Y no sé en México, pero en Estados Unidos el streaming está y llegó para quedarse, y seguramente en México en algunos años estará igual. Entonces es renovarse o morir, ¿no? Sí, yo al final creo, y en deportes pasa mucho, ¿no? Al final, si tú tienes el producto, hay muchas cosas que rodean al producto que lo hacen mejor y lo hacen más atractivo. Pero, por ejemplo, si tú tienes la Liga Española, la gente te va a ver. Si tú tienes la Liga Mexicana, la gente te va a ver. Y si tú tienes la Champions, la gente te va a ver. Que a mí me encantaría, por ejemplo, que fuera más competitivo el negocio. O sea, que hubiera ciertos productos que no se vendieran de manera exclusiva, ¿no? Que pudieras ver muchas cosas en muchas partes. Y entonces así sería mucho más competitivo. Lo que te falta en tu carrera. Me falta... Fox. Uno siempre tiene como su bucket list. Uno siempre tiene como su bucket list, ¿no? A nivel de eventos. Y yo la verdad hacía memoria y digo, no me puedo quejar porque me ha tocado Serie Mundial, final de NBA, me tocó hasta un Grand Slam en Australia, súper casual, pero ahí estuve, súper random. Finales de Champions. Fíjate que no estaba en una final de Liga Mexicana todavía. ¿Qué más? Me ha tocado Copas América. Euro no me ha tocado en el estadio, lo íbamos a hacer justo este año y bueno, la pandemia jodió todo. O sea, a nivel de eventos sí, algunas cosas más. Comentar un partido de mundial, por ejemplo, en el estadio, no me ha tocado, espero que en Qatar se dé la oportunidad. Pero ya más general dentro del medio, yo quiero hacer más historias. Quiero tener más tiempo y más espacio para hacer historias, para... ¿Como Martín? Sí, un poco. Sí, lo que hace Martín me encanta. Me parece que Martín es muy bueno para eso. Sí, un poco por ese lado, ¿no? Más entrevistas, pero no las entrevistas que sabes que tienes a un protagonista 5 minutos en un sit-down, y menos cuando es, ¿sabes? Cuando son 5 medios los que... Eso no, porque nunca te dan nada, ¿no? Cosas más humanas, de paja, ¿no? Más íntimas. Lugares comunes. Sí, claro. Exacto. Y ¿Quieres hacer tu informe, Kerky?
No, imagínate, Bueno. soy uniforme y tengo que competir con Michael Robinson. Está difícil. Sí, algo, no sé, o algo que no se me ha ocurrido todavía, porque creo que más en esta era vamos a tener que empezar a rompernos la cabeza a ver qué inventamos, porque es cierto que en la televisión todo está inventado, pero viene una nueva época, o ya empezó una nueva época, y creo que es tiempo de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, a lo mejor dar con algo, con alguna fórmula como la de Manolo, pero que tenga éxito internacional. Muy bien. Pues a muy mal árbol te arrimas, Tony. Pero bueno, no queda de otra. Muchas gracias por estar con nosotros, Tony. Estuvo larga y muy buena la charla. Sí, la disfruté y yo lo seguiré escuchando porque me gusta mucho el formato, me gusta escucharlos y escucharlos y últimamente putean menos, la verdad. Me encantaba cuando se quejaban más, pero... Es que ya hubo... Viene desde arriba esa orden. Ya hubo un par de llamadas. Presas, güey. O sea, lo que te quejaste, Manolo, de que era una joda Luis Omar y Diego y tal, y que estás cayendo en lo mismo, ¿ves? Sí. Es duro. Ahora nos puteamos entre nosotros, Tony. Bueno, otro día hacemos una, pero ¿cómo se llama? Sin grabar. Uncut. Venga. Venga, gracias, Tony. Esto fue. Vale, Gracias, Tony. Abrazo, tío Tony. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye.